Hacia el final del desarrollo estabilizador, la economía estaba en plena expansión, pero ya había señales claras de deterioro. Parecía que las cosas que habían ido tan bien, de pronto empezaban a mostrar signos de debilitamiento. Sin duda, había muestras claras de desequilibrio macroeconómico. Los agentes económicos estaban gastando más de lo que producían. Fue en esas condiciones que llegó Luis Echeverría Álvarez a la presidencia el 1 de diciembre de 1970. Sin embargo, lo que en realidad era grave desde la perspectiva gubernamental fue que la recesión revivió viejos temores de descontento social. Los sucesos del movimiento estudiantil de 1968 estaban todavía muy recientes. El gobierno no podía darse el lujo de ignorar esas demandas y trató de cooptar a esos grupos disidentes de varias maneras, muchas veces con éxito, incorporándolos a trabajar en el gobierno o en el partido político de los gobernantes. Pero, además, le quedaba claro al gobierno que no podía tolerar una economía aletargada, que no generara el empleo que necesitaba la población. Para el gobierno no había más opción que acelerar la actividad económica, y cuanto más pronto mejor. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se había acordado que el dólar estadounidense sería la moneda de referencia en el sistema monetario internacional y que estaría ligado a su vez al oro. El sistema funcionó bien hasta la década de 1960. Fue entonces cuando Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam y la financió emitiendo dólares, o sea, imprimiendo dinero. Eso provocó cierta inflación a escala mundial y pocos años después, en 1971, algunos países liderados por Francia exigieron al gobierno estadounidense intercambiar billetes de dólares que tenían en sus reservas por lingotes de oro. Al negarse a enviar el oro a cambio de su papel moneda, sobrevino una crisis financiera internacional. México también resintió la inflación internacional y, a pesar de que el peso ya estaba un tanto debilitado, después de muchos años de haberse mantenido fijo, el gobierno decidió no devaluar la moneda y mantuvo la paridad de 12.50 pesos por dólar. Poco después, como una consecuencia política de la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, y debido precisamente a los productores de petróleo en el Medio Oriente, sufrieron un deterioro de ingresos por ventas de petróleo, ya que estaban cotizados en dólares. Llevaron a cabo un embargo de petróleo. Mientras, en México, conforme se conocieron los magnos resultados económicos de 1971, apareció un ambiente generalizado de urgencia para aumentar el gasto público y revitalizar la economía. Había en realidad mucha preocupación de que apareciera un nuevo problema político. El déficit público, es decir, los ingresos menos gastados, explotó en 1972 para llegar a 4.9% del Producto Interno Bruto, la cifra más alta desde la Revolución Mexicana. El Banco de México, que funcionó sin duda al servicio del Ejecutivo, imprimió dinero para financiar el gasto del gobierno. También se fundó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que intentaba dar coherencia a la política económica con el exterior e impulsar las importaciones. El desequilibrio era muy grande y el público percibía que tarde o temprano llegaría una crisis del peso. Por eso, la gente comenzó a sacar su dinero del país, aunque de hecho las fugas de capital habían iniciado desde 1973. En estas condiciones, el presidente José López Portillo tomó la posesión el 1 de diciembre de 1976. Su discurso inaugural
buscó la reconciliación de la sociedad, pues se sentía un ambiente de zozobra. El discurso fue memorable y logró despertar una esperanza de que todo marcharía mejor. No obstante, el curso de la política económica cambió a principios de 1978, tras el anuncio del descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo en el sureste del país. La expansión petrolera fue impresionante. En solo 2 años, Pemex logró incrementar al triple su volumen de producción. La expansión económica y prosperidad de la mayor parte de la sociedad solo fue posible por la riqueza petrolera, que nadie anticipó y que por naturaleza es efímera. Entre 1977 y 1981, la actividad económica creció 7.8% en promedio anual, que es una cifra muy elevada y quizá la más alta del siglo entero, mientras que la inflación promedió 24% al año. Mientras tanto, todos esos recursos que se estaban gastando hacían que la actividad económica también creciera con mayor rapidez. Cualquier persona que quería trabajar tenía empleo. Al mismo tiempo, cualquier ineficiencia era difícilmente perceptible. La economía se había petrolizado, es decir, dependía en gran medida del oro negro. Casi 75% de las exportaciones eran petroleras y 38% de los ingresos fiscales provenían de este rubro, de una u otra manera.